Inicia el rito de esta tarde. Un café, unos hielos en un vaso, un cómodo sillón y vuelve a los días de radio. La conversación, la información y la buena música que te acompañarán en esta jornada. Hola amigos, bienvenidos a Días de Radio, gracias por acompañarnos este viernes invernal. Ya nos hemos acostumbrado a este clima de Quito que por las tardes nos regala con abundante lluvia. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo ha pasado este día? ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bueno, iniciando Días de Radio con la mejor energía, ya por fin es viernes, todos felices. Estaremos disfrutando del fin de semana. Ha sido una semana dura para ustedes, pero... Ha sido un poco movida, pero bueno, bastante interesante, me he divertido, como siempre. Qué bueno. Bien, hoy tenemos información de que el Consejo de Disciplina, o el Consejo de Disciplina o de Ética. De Ética de Alianza ¿no? País, sí. De Ética. Está recibiendo en su seno a las asambleístas Gina Godoy y Paola Pavón. ¿Se tiene alguna información novedosa, Vero? Bueno, la verdad, la expectativa en redes sociales también la gente comenta. Lo único que sabe es que ellas están pues presentando sus pruebas de descargo luego de que el presidente Rafael Correa las acusara de traidoras. Esto por promover la despenalización del aborto en caso de violación. Recordemos que se dio hace 2 semanas pues este debate del Código Orgánico Integral Penal y ellas estaban proponiendo esta moción que luego tuvieron que arrepentirse, retirarla después de que el presidente amenazara con renunciar, ¿no? Curioso, ¿no? Me pregunto cuáles pueden ser las pruebas de descargo. Es decir, a ver, es que yo no pienso así en realidad. O disculparse, ¿qué será, no? ¿Cómo serán las pruebas de descargo? Pues bueno, la cosa es que el futuro de estas dos asambleístas estará en manos de los vocales del Comité Disciplinario de Alianza País, que está conformado por el titular de Servicios de Rentas Internas, Carlos Mar Carrasco. Así que tendrá mano dura. Además estará el legislador Galo Borja y la alcaldesa de Babahoyo, Carla Chávez. Uy, ese comité de ética, caramba, no preludia nada bueno. Había unas caricaturas excelentes del día de hoy en los diarios, especialmente recuerdo una de Roque en El Comercio, en el cual se veía al presidente Correa y a Gabriela Rivadeneira jalándoles las orejas al par de la vi, una oreja gigante, el gran jalón de orejas. El gran jalón de orejas, exactamente. Muy bueno, sí. ¿Qué más tenemos informativamente? Una noticia muy curiosa que me llamó a mí la atención es que el gobierno panameño pidió a Abdalá Bucaram no hablar de política ecuatoriana ni criticar al presidente Rafael Correa. Ajá. Así que la Cancillería, le citó ayer al asilado expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram para solicitarle que no hable sobre política ecuatoriana. Seguramente hubo una queja de la Cancillería ecuatoriana. No se sabe esta información exactamente, pero Abdalá ha dicho que va a acatar porque está asilado, así que tiene que comportarse en el país. Nos perderemos los shows de Abdalá emitidos por Twitter ahora, ¿no? Realmente tiene unos shows que ha sido especialmente crítico con el gobierno actual en Twitter, hace sus tweetcams con música, con todo, el mismo toca la guitarra y es bastante interesante. Se sube a las mesas, será baila. Lamentable, no bueno. Come guatita. En fin, show completo. Bien. También se informa de un terremoto en Japón. Hoy ¿ha tenido víctimas este terremoto? Bueno, por suerte no, fue un terremoto bastante fuerte de 7.1 grados de magnitud en la zona de Fukushima. Y pues inicialmente habían activado una alerta de tsunami, pero luego ya la han descartado, así que felizmente no habrá mayor problema. Ya. Próxima semana, o ¿cuándo se inicia la gira del presidente Correa por Bielorrusia, Rusia, Francia? Justamente mañana inicia la gira de 13 días del presidente, irá a países tan interesantes como Rusia, Bielorrusia y también Francia, y estará volviendo el 8 de noviembre. En este viaje, ha dicho que suscribirá varios convenios de cooperación en materia de producción principalmente. Mañana entonces, ¿hay sabatina o no hay sabatina? Eso no sabemos, no sé si la dejó grabando o va a dejar encargando a... La dejó grabando, ya, la dejó grabando. Ajá, entonces veremos. Veremos qué es lo que... No nos salvamos de la sabatina. No nos salvamos, especialmente ustedes que tienen que monitorear la sabatina, pero... Bien,
¿Quiénes son nuestros invitados del día de hoy? Bueno, damos en esta tarde la bienvenida a dos invitados muy especiales, al doctor Fernando García. Él es antropólogo, trabaja en la Flaxo desde el año 2000. Él investiga temas referidos a la interculturalidad, el Estado y la etnicidad. Más forma parte de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, que es un mecanismo para intercambiar experiencias académicas sobre sus líneas de investigación. Antes también de llegar al Flaxo fue profesor investigador del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Católica y realizó consultorías para la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF, entre otras. También damos la bienvenida al ingeniero Jorge Hidalgo. Él es ingeniero ambientalista, fue dirigente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente. Bienvenidos. Bienvenidos entonces a Días de Radio. Bien, ha estado en debate en las últimas semanas los temas de derechos colectivos versus la potestad del Estado de explotar recursos petroleros, incluso en zonas protegidas. ¿Qué les ha parecido el debate en general? ¿Ha sido un debate fructífero con argumentos, con ideas? ¿Qué en realidad es lo que se ha debatido en el país? Si quieren comenzar, cualquiera de los dos. Gracias. En realidad yo veo la cosa desde ya hace algunos años, desde inclusive previo al lanzamiento de la iniciativa Yasuní. Yo había manifestado de que no tenía la menor confianza, y felizmente hay una publicación en un periódico local de que eso tenía la menor probabilidad de ser cierto. Entonces no es para mí una escapatoria decir ahora que ya las cosas están así. Me sumo a la correntada que lleva el tema del Yasuní como bandera de lucha, ¿no? Es decir, ya esto al menos desde mi punto de vista, y yo lo había manifestado en los espacios donde me he desempeñado, era que no tenía la menor probabilidad de ser cierto, de llevarse a efecto una iniciativa como el Yasuní. A mí me parece que estuvo preconcebida para fracasar. Y menos aún si es que notamos que ya había explotación petrolera en el bloque 31 que está dentro del Parque Nacional Yasuní. Okay. De hecho, una de las cosas curiosas de la resolución aprobada por la Asamblea es que se aprueba con carácter retroactivo la explotación en el 31, no solamente en el 45, sino en el 31. De hecho, ese tema de la explotación del 31 fue también debatido desde el inicio del lanzamiento de la iniciativa, y realmente nunca se tomó consideraciones al respecto. Es decir, se hizo una moratoria. De hecho, no recuerdo con exactitud, pero se dio la licencia ambiental. También hubo una especie de conflicto con la Petrobras y alguna otra por la explotación del 31. Entonces, en ese sentido siempre ha estado el tema latente ahí. Es decir, nunca se dijo, ok, el Yasuní va, o al menos tiene probabilidades de ir, y por lo tanto la moratoria de la explotación del 31 tiene que darse. Jamás, y ustedes son testigos, o sea, no me estoy inventando absolutamente nada. Pero aparte de los derechos de la naturaleza y el medio ambiente, también se están afectando los derechos de pueblos indígenas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la visión desde la antropología alrededor de esto? Mira, nosotros hemos hecho una elaboración de un colectivo de antropólogos y antropólogas sobre el informe que el Ministerio de Justicia pasó a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, donde nosotros mostramos ahí con bastante consistencia y con argumentos investigativos el tema de todas las falacias que tiene este informe del Ministerio de Justicia, ¿no? Y yo digo falacias porque son cosas que no se sostienen, que alteran la realidad y que fundamentalmente están afectando a un tema tan grave que está citado en el artículo 57 al final de la Constitución, donde habla de los pueblos indígenas aislados y donde plantea claramente que si el Estado no garantiza esa calidad que esos pueblos han decidido tenerlo, estaríamos hablando de un etnocidio, ¿no?
cual es un hecho bastante grave. Ahora, esto tiene una historia pasada que habría que recuperarlo muy rápidamente, y yo inclusive plantearía el hecho, y lo hacemos nosotros en ese documento, que este tema del petróleo y el Yasuní y toda esa área es bastante más atrás, ¿no? Cuando llega la compañía Shell, en el año 43 me parece, es cuando se empieza a pensar ya en el petróleo en el Ecuador, ¿no? La compañía Shell hizo sus estudios donde con el tiempo se ha visto que había confirmado que había reservas petroleras, no empezaron la explotación, e inmediatamente de eso llega en el año 52 al país el Instituto Lingüístico Verano, en el gobierno del señor Galo Plaza Lazo, que los trajo, que es esta ONG evangelista, cuya principal función es la traducción de la Biblia a las diferentes lenguas indígenas, ¿no? Y que está en Colombia, está en Perú, está en México. Acá fue expulsada, ¿no? Fue expulsada en el año 81, En el año 81. Por el presidente Roldós. Curiosamente, 8 días antes de su muerte, firmó el decreto de expulsión del ILB, por acción justamente de los organismos gremiales antropológicos, por acción de las organizaciones indígenas y de algunas organizaciones vinculadas a la Iglesia de la Liberación, ¿no? En esa época todavía estaba por año vivo, ¿no? Este instituto no es que llegó casualmente, tenía una intención muy clara, la de pacificación y civilización de sus pueblos, y en el año 55 se produce la primera matanza, ¿no? La de los 5 misioneros evangelistas que murieron por acción de los guerreros Guagrani. Inmediatamente a eso, una de las hermanas de uno de los misioneros, Raquel Sein, vuelve al país y empieza un proceso de pacificación de los Guagrani. Ahí es cuando se crea el protectorado, ¿no? Que es esta zona que fue constituida por los diferentes clanes familiares Guagrani que decidieron iniciar el contacto. Ahora, hay otros clanes que no aceptaron el contacto y se mantuvieron así como se han mantenido hasta la fecha. Eso con el tiempo produjo, digamos, ya la explotación petrolera, ya vino, se empezó ya a trabajar en esa zona, y como decía aquí mi colega, no es nuevo la acción petrolera en Yasuní, ¿no? Se ha intervenido sin las debidas licencias y consideraciones, ¿no? No solamente ambientales, sino las que propuso y planteó el convenio 169 de la OIT en el año 1989 y que el Ecuador ratificó en el año 1999, que es justamente el hecho de preservar la presencia de estos pueblos en aislamiento voluntario, y en el caso de que se decida explotar estos recursos, era necesario hacer una consulta previa con los pueblos indígenas que residan en esa zona y que tengan contacto con la sociedad nacional. Entonces eso no pasó, la historia es bastante larga, luego viene la muerte de Monseñor Lavaca y la monjita esta colombiana que estuvieron ahí, ellos también en un intento de contacto con estos pueblos, hasta que conocimos la matanza del 2003, que fue una matanza muy dura de parte de Babe, un grupo del clan Guagrani, que mató a 20 personas del pueblo Taromenane y Tajaeri, y luego vienen una serie de matanzas que suceden, hasta que en 2006 se plantea ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las medidas cautelares, que es donde el Estado ecuatoriano pone atención. Ahora, no olvidemos que en el año 99 el presidente Maguad decreta la creación de la zona intangible, ¿no? Tajaeri y Taromenane. Ahora, esta zona permaneció casi 7 años sin delimitarlo, lo delimita Palacios al final de su gobierno, y ahí solamente se supo por dónde iba, ¿no? Esto también trajo consigo las medidas cautelares, que el Ministerio del Ambiente en esa época cree la unidad de medidas cautelares, que duró en el Ministerio 2 años, y luego pasó al Ministerio de Justicia, que es donde terminó. Esa unidad en realidad hizo una acción, me parece a mí, importante. Tienen un sitio de trabajo en la zona, desarrollaron una serie de acciones, y creo que lo que lograron inicialmente fue parar el tráfico ilegal de madera, que es otro de los problemas serios en esa zona, ¿no? Inicialmente. Pero ellos eran los responsables desde el Estado de mantener digo yo, los pueblos en aislamiento voluntario están haciendo uso de un derecho que es fundamental en los derechos humanos, ¿no? Que es el derecho a la libre determinación. Y este derecho a la libre determinación tiene que estar garantizado por el Estado, donde estén estos pueblos. Así lo dice el convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
Esto no sucedió, no estuvieron atentos al desarrollo de este tema. Hubo varias matanzas entre el 2003 y el 2009, inclusive de una familia colona, la madre y 2 hijos, algunos madereros, hasta que en el 2013 se produce la muerte de estos 2 ancianos guaraníes de parte de los pueblos taromenane, y la respuesta consiguiente, creo que un mes después casi, de lo que se conoce y que está en investigación, y se plantea que son cerca de 30 personas que habían sido asesinadas por guerreros, 17 guerreros guaraní de la comunidad de Yarentaro y Dícaro, que son las comunidades donde vivían estos 2 ancianos, y que plantea este tema, ¿no? Por ahí sale el asunto del 15 de agosto, que es del ITT, y lo que pasa, y es nuestra impugnación en el informe que hicimos a la Comisión de Biodiversidad, es que el Ministerio de Justicia alteró uno de los mapas que el mismo Ministerio del Ambiente ya había hecho. Y ahí en este mapa que presentan a la Comisión... ¿Está aprobado? Está aprobado, sí, está Uh-huh. aprobado. Uh-huh. Y son documentos oficiales, no Uh-huh. estamos inventando nada. Y hay que tener en cuenta una cosa que mucha gente tal vez no conoce, ¿no? Estos pueblos amazónicos no tienen pues un tipo de asentamiento fijo de ninguna manera, ¿no? Ellos están circulando en el territorio porque sus recursos son caza, pesca, recolección y algo de agricultura itinerante. Entonces, imposible decir que podríamos, lo que dice ahora el informe de la Comisión y la Asamblea, dice, cuando se avisten a los pueblos en el ambiente voluntario se interrumpirán las acciones petroleras, ¿no? Esto es, nosotros pensamos que se confunde la noción de territorialidad de estos pueblos con la acción del avistamiento, que nada tiene que ver lo uno con lo otro. Entonces, lo que habría que respetar ahí es el espacio que ellos de alguna manera mantienen para su sobrevivencia. Dicen que en la matanza del 2009 se da justo en el pozo Armadillo, que está arriba del Yasuní. Ahí estaban ellos. O sea, ahí fue la matanza de la señora y los 2 niños, y los 2 chicos. Entonces, en el mapa del Ministerio del Ambiente del 2008 estaban 4 grupos identificados, como digo, en este esquema de itinerancia, ¿no? En el mapa que presenta el Ministerio de Justicia a la Comisión de Biodiversidad, desaparece el que está junto al ITT, este grupo. Desaparece y le bajan a los otros 3 más abajo, casi en la frontera con el Perú, y dicen, no hay opción de que estén por ahí, por lo tanto procedamos. ¿Y es de forma arbitraria o responde a alguna teoría? Nosotros deberíamos pensar que debería tener evidencias, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las fotos satelitales, ¿no? Que a veces es bastante difícil porque como se conoce de los detalles de la última matanza, donde yo tenía una participación un poco cercana porque estaba haciendo un peritaje antropológico en este caso, ellos hacen una serie de viviendas donde desde el aire no se las ve. Entonces es muy difícil desde la foto aérea mirar, ¿no? Entonces habría que entrar en terreno a mirar qué está pasando, ¿no? Donde hay la gente que conoce la selva sabe perfectamente esto, que hay una serie de signos donde se puede verificar que hay gente que ha estado ahí, ¿no? Las chacras que usan, el cambio de ramas quebradas, etcétera, etcétera. Bueno, esas evidencias el Ministerio de Justicia no las utilizó y dijo que no estaban ahí y procedieron, lo cual me parece a mí extremadamente grave. Nosotros en este momento estamos haciendo un amicus curiae a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impedir que esto se dé, porque vemos que en la justicia ecuatoriana esto no se va a resolver. ¿Pero han presentado algún recurso a una justicia? Estamos en este proceso, justo está reunida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este momento, y estamos enviando hoy justamente este recurso de amicus curiae para ver si es que hay la posibilidad de parar este proceso. Amicus curiae para que se prolonguen las medidas cautelares. Sí, exactamente. Uh-huh. Y que se se produzca una verdadera investigación profunda, antropológica, ambiental, ecológica, etcétera, que dé lugar. Lo que tú preguntabas al comienzo, ¿hubo suficiente discusión? No hubo suficiente discusión, no hubo suficiente debate. Y a la opinión pública se le engañó, como se le ha engañado en muchas cosas más. Entonces, si el gobierno fuera serio en este tema, debería primero cumplir sus compromisos internacionales y hacer una cosa que es seria. Estamos hablando de personas y estamos hablando de etnocidio, que es una cosa mucho más grave. Jorge, en estos días hemos visto cómo las mujeres amazónicas de varias comunidades amazónicas vinieron a Quito, finalmente fueron recibidos en asamblea, aunque en realidad no sabemos si fueron escuchadas, al parecer no fueron escuchadas, fueron recibidas pero no escuchadas, y no fueron recibidas ni escuchadas por el presidente Correa.
¿Cuáles son las acciones de resistencia que tú crees que puedan ser efectivas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas? Todas las acciones que se inicien y que se hagan van a tener, dependiendo de la intensidad y las estrategias que se utilicen, van a tener su cierto grado de incidencia, pero sabemos más allá de bien que cuando hay una decisión tomada de estas características, nada se interpone en el proceso, en este caso extractivista, desarrollista, de la visión que tiene el presidente de la República. No hay forma de que ningún grupo, ni de ninguna iniciativa, ni siquiera las medidas cautelares, como mencionaba mi copanelista, han sido respetadas. ¿Qué podemos esperar de grupos indígenas que realmente son menospreciados, minimizados y peyorizados en muchos de los casos? Fulanos de tal, tales y cuales, y cosas de esa naturaleza, en el lenguaje feroz del señor presidente. Por lo tanto, ¿tengo yo alguna esperanza? Me pregunto y les pregunto, ¿tengo yo o tienen ustedes alguna esperanza de que cualquier iniciativa en defensa de los derechos de los pueblos no contactados se puedan ser efectivos? Yo en lo personal digo no, no hay la menor posibilidad. De hecho, para todos los casos se moviliza a la policía y al ejército, se amedrenta, se intimida, se hace vigilancia permanente, actos de diferente naturaleza que van en contra de las libertades públicas, de las libertades humanas de los afectados, y la intimidación, el amedrentamiento, el atemorizamiento, que obviamente que entra en otra categoría de concepción misma, del proceder mismo de las autoridades cuando están en defensa a rajatabla y razonablemente, antitécnicamente, de lo que ellos pretenden que puede ser, que nunca ha sido. De paso, que la explotación del petróleo puede ser el fundamento de la palabreja desgastada y mentirosa que es el desarrollo. Ni siquiera crees que esos derechos puedan ser protegidos en el caso de darse una consulta popular. En primer lugar, yo dudo de que la consulta popular vaya a darse. Ojalá me equivocara, porque al final de cuentas estamos hablando de que es un derecho consagrado en la Constitución. Pero la Constitución ha sido también tabla rasa de las intenciones extractivistas. De manera que creo yo que existe la posibilidad de que, aún existiendo la consulta popular, la justicia se haría en favor de los agredidos de ninguna manera. Solamente electoralmente hablando estamos viendo de que las grandes ciudades no tienen la más remota idea de lo que significa la protección ambiental. Viven en ciudades, viven acomodados, viven con horarios, contaminados más allá de lo prudente, pero felices de contar con los servicios básicos, de estar a la moda y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Es como un condicionamiento operante, como le llama la psicología. Entonces, decir que los ciudadanos, los citadinos van a estar a favor de decir, no, el presidente nos va a dar desarrollo, vías, carreteras, casas, salud, educación, todo lo que se ofrece con un petróleo de la calidad del Yasuní, yo lo veo como imposible. Es decir, podría ser manipulable esa consulta. De hecho, hemos visto cómo se han manejado los procesos electorales. A mí, en lo personal, que no creo en ellos y no confío en ellos, me han dado la peor espina del mundo, en el sentido de que yo pueda confiar en la pureza del sufragio, ¿no? O sea, para mí no es algo que se pueda decir que es una
que no sea una entelequia, ¿no? Algo que no sea una entelequia para mí, ¿no? Los grupos de Fernando de defensa del Yasuní han planteado una pregunta que de alguna forma me llama la atención, porque es una pregunta en la cual simplemente se plantea la cuestión de un bloque petrolero, ¿no es cierto?, con el número 45 de nombre ITT. No se pone en ningún momento en la pregunta la palabra Yasuní, tampoco se refiere a la protección de los derechos de los pueblos no contactados. ¿Por qué razón hacer una pregunta en la cual no están presentes justamente quizás la parte central, medular de este problema? Bueno, yo respeto mucho la figura del doctor Julio César Trujillo, ¿no?, que es el autor de esta iniciativa. Julio César es un luchador de toda la vida y respeto obviamente su figura, ¿no? Difícil contestar esta pregunta, te digo, porque yo también me llamó mucho la atención de no ver estos dos contenidos fuertes en la pregunta que se deberían haber hecho previamente a esa, o hacer dos preguntas, ¿no?, que podría haber sido la otra posibilidad. Comparto con mi colega acá en lo de la consulta, ¿no? Tampoco soy muy optimista de ese tema. Es más, el presidente del Consejo Nacional Electoral habló de hacer la consulta de eventualidad para febrero o marzo, ¿no? Y después luego el presidente dijo que va a incorporar una preguntita más, que es la pregunta de la reelección. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Y también habló incluso del aborto, ¿no?, de plantear también sí, algo relativo pero yo lo que ¿Mm? quería ir es a este tema de que cosas tan trascendentales las resolvamos por la vía del voto, por la vía de la consulta popular. Es un instrumento absolutamente peligroso, ¿no? Peligroso cuando se está en el poder y cuando se maneja este poder. Entonces, a mí me parece que más interesante sería iniciar en el país un proceso de debate amplio, con todos los sectores, y escuchar a los que hay que escuchar. Y no una cosa, diga, como yo voy a ganar la consulta y he ganado 9 elecciones, y ahora me faltan 2 más, ¿no? Entonces, yo sí dudo de ese mecanismo aparentemente democrático que es la consulta popular en asuntos de altísima importancia, ¿no?, donde está en juego la vida, como estamos conversando aquí. No son solamente derechos colectivos, está en juego la vida de no solo de los pueblos en el aislamiento voluntario. La avenida de las mujeres amazónicas también mostraron eso. Ya se hizo la consulta previa de la 11ª ronda petrolera en el año 2012, de la forma más ilegal, porque el decreto que mandó el presidente es un decreto que no tiene consistencia porque se trata de un derecho colectivo. Por lo tanto, eso suponía, según los mismos juristas, que se debería haber pedido una ley orgánica para reglamentar ese derecho. Y él, a partir de un decreto ejecutivo, largó la consulta. Ya la hicieron. Negociaron $52 millones con los pueblos indígenas. ¿Cuál fue el resultado? La división entre ellos, la pelea entre ellos, quién pone. Y lo más terrible que está pasando es esta famosa hecho que ahora la sacan a relucir, que son estas ciudades del milenio. O sea, los que conocemos de alguna manera Amazonía y los que viven en Amazonía, si conocen las ciudades del milenio se van a reír. O sea, me parece una tomadura de pelo. O sea, ¿cómo a un poblador selvático, con todas las condiciones que ellos viven, se le puede instalar en 60 casas, con una escuelita, con un colegio, un centro de salud, todo canalizado, como decías tú, con todas las tecnologías posibles? Esas son las ciudades del milenio, y ya la van a hacer 2 o 3 más, o 10, no sé cuántas. O sea, ¿de dónde sale eso? De los fondos que el proyecto Ecuador Estratégico ha hecho en la producción petrolera. Entonces, es una especie como de, les vendemos los espejitos que les vendieron los colonizadores en el año 1492, y aquí están, y ahora se llaman ciudades del milenio. Pero una pregunta para Fernando, justamente, ¿qué consecuencias tendría la explotación de petróleo en esta zona donde estarían los pueblos contactados? Y también, ¿qué es lo que detona estas matanzas? Bueno, esto es un problema un poco más complejo, ¿no?, que tendríamos que entender y entrar a comprender lo que está pasando. Los pueblos amazónicos han sido por naturaleza pueblos guerreros, ¿no? Y han combatido siempre entre ellos. Y una de las cosas más características de esas culturas es que la muerte y la venganza son elementos fundamentales. Pero claro, la muerte y la venganza no es la muerte de asesinato como tal. O sea,
en pueblos que ya son contactados todavía se conserva la práctica de la muerte, del mal uso de brujería, por ejemplo, ¿no? El chamán que usa mal la brujería se le mata, ¿no? Porque está haciendo muerte, está creando muerte, está provocando muertes dentro de la comunidad. Y para preservar la armonía de la comunidad se procede así. Entonces, aquí hay un elemento muy fuerte de comprensión intercultural de otras formas de proceder, ¿no? Inclusive desde el punto de vista jurídico. La Fiscalía está hecho cargo de la causa en este momento, de la causa esta de la muerte de los dos ancianos y de la posible masacre, y la posible masacre de fines de marzo, ¿no? Ahí la única evidencia son las niñas. Las 2 niñas raptadas, sí. No se ha ido todavía al lugar de los hechos, están por hacerlo, creo. Porque se sabe dónde fue, y está perfectamente ubicado. Entonces, ahí la cosa no es tan sencilla, ¿no? Porque la cosa sería 25 años para los 17 guerreros que se fueron a matarles. Tan sencillo como eso, en la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Pero lo que estamos tratando de plantear es que primero se comprenda desde el punto de vista cultural qué significa este tema. Y segundo, se produzca un proceso jurídico intercultural, donde intervengan las autoridades propias de esos pueblos y las autoridades del sistema ordinario, ¿no? En una especie como de diálogo que permita sustituir las penas de la privación de libertad. Porque una de las cosas tan aberrantes que tenemos nosotros ahora en este nuevo Código Penal es que la pena más apetecida es la privación de libertad. Pero hay pueblos y culturas que ni siquiera tienen esa concepción. O sea, para un habitante amazónico de un pueblo indígena, no existe la privación de libertad. Es imposible, culturalmente no existe eso. Y nosotros queremos imponer una cosa que está desde la cultura occidental y que está comprobada que no funciona. O sea, aumentaríamos el número de presos a nivel mundial y las cosas se arreglarían. Pero eso no está aprobado. Tenemos que hacer una pequeña rectificación, Vero. Habíamos hablado del bloque 45, es del bloque 43, así que por favor disculpe, sí. El ITT es el 43. Bien, se habla, como aquí se ha planteado, de que los recursos del bloque ITT van a servir justamente para desarrollar el país, ¿no es cierto?, para lograr ese objetivo del buen vivir, que se va a utilizar en educación, en carreteras, etcétera, etcétera. ¿Este planteamiento es válido? Es decir, es bajo el actual esquema constitucional y los planteamientos que el mismo gobierno había lanzado en su plan de gobierno, ¿es factible lograr esto con los recursos del Yasuní ITT? Como dije antes, evidentemente que no es. La pregunta que yo siempre me hago es: si nunca ha sido verdad algo, ¿por qué tiene el menor indicio de ser verdad ahora? Es decir, como dije también, la palabra desarrollo es un mecanismo de engaño. O sea, aquí se habla. No hay ningún político que salga a hacer campaña electoral que no hable del desarrollo de algo. Y el desarrollo, evidentemente, por decir algo, implica la construcción del alcantarillado, ¿no? Sin embargo, el alcantarillado, ¿qué es? Deshacerse de los elementos indeseables, pero mandárselos a alguien aguas abajo. Y eso no tiene nada ni de desarrollo y menos de justicia. Entonces, ¿qué se puede decir si es que realmente estamos hablando en un contexto no solamente unidireccional, sino extremadamente lineal, para convencer fácilmente, para cautivar, porque ese es parte de los mecanismos engañosos del marketing político y de la publicidad política? Decir, ok, ustedes van a tener esto, y claro, y la gente se lo cree. De hecho, estamos viviendo las cosas que vivimos porque la gente se lo cree. Pero realmente, ¿qué hay detrás realmente de eso? ¿Qué hay detrás? Nunca nos hacemos esa pregunta. ¿Qué hay detrás? ¿Qué intereses están por detrás de eso? ¿Y cuáles son las verdaderas intenciones de promocionar, lanzar una iniciativa de esa naturaleza? De otro lado, por mencionar un tema, decir que vamos a afectar el 1 por 1000 del Yasuní,
pero el 99% va a quedar intacto. No hablamos de cifras equivalentes. Si estamos hablando del por mil, deberíamos hablar del por mil en el uno y en el otro lado. Pero aquí, y lo peor de todo es que eso a mí me suena a una distorsión, cuando menos, y cuando no un engaño. Es decir, hablar de un parámetro del 1 por mil, pero por el otro hablamos del 1%. ¿Cuál mismo es el que va? ¿Cuál mismo es el que rige? ¿Cuál es el que vale? ¿El por mil o el por ciento? De otro lado, nadie sabe en el sector especialmente, bueno, los estudiosos saben con mucha aproximación, pero no a cabalidad 100% porque no se han realizado todos los estudios, cuál va a ser el verdadero impacto ambiental de la explotación del crudo del Yasuní, del crudo del ITT, del Ispingo Tambucocha Tiputín. Son crudos de extraordinario peso molecular, son extremadamente densos, son pesadísimos, y para licuarlos no se los puede, digamos, extraer como un petróleo liviano o cualquiera. Hay que proceder con otro tipo de tecnología que es evidentemente cara, mucho más invasiva, mucho más contaminante y mucho más utilizadora de recursos. Es decir, ¿cómo podemos pensar que una brea prácticamente puede circular por un oleoducto? Si no se le eleva a 80 o más grados de temperatura, se le diluye con otros derivados de petróleo más livianos, como dice la gasolina, y se lo bombea. ¿Cuánto cuesta realmente toda esa operación para el producto en realidad que vamos a sacar de un crudo pesado? Pero ¿de qué es negocio? Es negocio. Pues caso contrario, Canadá no explotaría las arenas bituminosas, que son arenas embarraditas de petróleo nomás, pero sí es negocio. Pero realmente, ¿cuánto le va a quedar al país en beneficio real? En ese beneficio real, ¿cuánto de ese beneficio real le alcanza para recuperar las zonas intervenidas? Cero. No es posible. Es económicamente y financieramente imposible que la explotación del Yasuní alcance para remediar al 100%, es decir, como siempre nos engañan y nos dicen, vamos a dejar mejor de lo que encontramos. ¿No? Eso es imposible. Y todo lo que se sacara como beneficio económico para dar carreteras y desarrollo y más de las cosas, no alcanzaría en la mínima parte para remediar ambientalmente hablando, no digo de los temas humanos que están inmersos, para remediar la zona intervenida del Yasuní. Viene la zona intervenida, vienen las carreteras, y detrás de las carreteras ya sabemos quiénes vienen. No, por las carreteras no transita el desarrollo. Vienen todos los males. Entonces, decir que las carreteras del Yasuní, y por Dios, eso también, Jesús, ¿quién se les puede ocurrir decir que vamos a hacer en la Amazonía ciudades del milenio? Yo creo que hay que estar bastante mal de la cabeza para poder hacer una afirmación de ese tipo. Sea el 1%, sea el 1 por mil, ¿qué significa para los pueblos no contactados la explotación petrolera en ese bloque? Yo creo que la desaparición. La desaparición. Ese es un fenómeno que se viene. O sea, etnocidio. Hay una estimación, porque tampoco sabemos, de los grupos que se conocen que están dando vueltas en este territorio que yo decía y que inclusive se pasan al Perú y regresan. Se estima, pero es tan estimativo este tema, de unas 400 o 500 personas, pero son seres humanos, pues, ¿no? Son pueblos que forman parte del país, o sea, no son 4 individuos que qué pena que desaparezcan por a nombre del desarrollo, como o sea, eso dijo el ministro Pastor, ¿no? El ex ministro Pastor, eso dijo. Son 4 pelagatos ahí que están reclamando este tema. O sea, a mí me llama mucho la atención esta cosa que dijo el presidente, ¿no? Que vamos a salir del extractivismo con extractivismo. Una aberración. O sea, salir del extractivismo con extractivismo. No sé cómo vamos a hacer. Yo no veo cómo. Es más, la 11ª ronda petrolera se va a comer lo que queda de selva primaria en el Ecuador, que es desde Pastaza hasta la frontera con Perú. Se acabó. Por eso es la defensa de las mujeres indígenas amazónicas de Pastaza, que vinieron la semana pasada y dijeron lo que dijeron. Cuando tú preguntabas esto de la pobreza, me acordaba de una mujer shuar en una de las entrevistas que tuvimos alguna vez por en esa zona, que le preguntábamos, señora, ¿usted es pobre? Decía, yo no soy pobre. Yo tengo frutas, tengo peces,
cultivo mis yucas, ¿sí? Lo que necesito es un poquito de azúcar, cuando necesito. Tengo sal, yo no soy pobre, tengo todo. O sea, desde la perspectiva de los ingresos monetarios, por supuesto, pues, ¿no? O sea, de qué pobreza y de qué riqueza estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que se debería debatir en el fondo, ¿no es cierto? Esta cosa tan interesante que tú decías, de qué es desarrollo y de qué desarrollo estamos hablando. Y si los pueblos no contactados desaparecen, ¿qué consecuencias tiene para el país ya en lo Se práctico? podría iniciar un juicio de etnocidio, ¿no?, contra el Estado ecuatoriano, y lo cual es muy grave, yo no sé si el gobierno tiene claro ese punto, ¿no? Hay todas las condiciones para hacerlo, y en este momento, donde el avance del derecho internacional, donde la presencia de otros organismos que no son los organismos de justicia nacional pueden incidir, sería importante. Tenemos el antecedente del juicio de la Corte Interamericana en el caso Sarayaco, ¿no?, que también el gobierno ha hecho caso omiso de esa sentencia. Ya se cumplió un año. Ahí se dice claramente que hay que hacer consulta previa antes de iniciar cualquier tipo de explotación. Ahora, los temas de consulta previa también son complejos en las actuales circunstancias, en la medida en que, como bien se mencionaba aquí, muchas comunidades han sido beneficiarias de alguna forma de los recursos que está distribuyendo el Estado, y los pueblos no contactados obviamente no pueden ser contactados para una consulta previa, ¿no es cierto? Entonces, incluso ese mecanismo que prevén los tratados internacionales podría ser también manipulado. ¿Por qué negarse a hacer la consulta previa? En primer lugar, no se puede hacer consulta previa con los pueblos no contactados por ningún motivo, por ningún concepto. Ellos no se van a acercar a empadronarse ni a dar sus opiniones, porque precisamente quieren ser no contactados. Así es. Quieren mantenerse. De hecho, que lo que se tiene que colegir por obvias razones, es decir, que la consulta previa ya está hecha, no quieren, el no es definitivo, rotundo y 100%, de manera que no hay vueltas que darle. No, es que claro, nuestra constitución, en la que ellos no participaron para nada, porque no quieren participar, porque saben que la llamada civilización los corrompe, ¿no?, los prostituye, los desune, los desaparece, los desvincula, les desculturiza. ¿Qué ha pasado con los guaos, por ejemplo? ¿No? O sea, tenemos casos que, claro, no estamos hablando de eso y no me voy a referir más allá de este punto, pero de hecho en la consulta popular, digamos en la consulta previa, la esgrimida en la convenio 169 de la OIT simplemente dice no. Y eso hay que respetar. No es que porque somos acá mayoría y que porque esta ridiculez llamada democracia, discúlpeme si alguien participa de la democracia, yo no, dice que la mayoría es la que manda. Y aquí se han hecho dictaduras, se conforman mental, estructuralmente, marketing incluido y publicidad para hacer la estrategia de la defensa de la democracia. Ahora veía nomás uno de esos carteles del día que triunfó la democracia. Diablos, ¿qué realmente triunfó ese día? O sea, realmente, si uno se pone a pensar un poquito más allá de la pancarta, nos encontramos con que detrás de todo esto es un estratagema, una estrategia de engaño pavorosa. ¿Sí? Porque me decía una vez un entrevistador en la radio, una de las radios del centro de Quito, me decía, pero si somos 14 millones, ¿por qué no explotar el Yasuní en contra de 400 o 500 taromenanes? Les decía, eso a nosotros, el tema de la democracia, que la hemos adoptado por conducta impuesta, no nos da el derecho sobre la milenaridad de los habitantes de la Amazonía. Ellos son milenarios. ¿Quién tiene más derecho? ¿El advenedizo, el recién llegado, o el que tiene milenios viviendo en la Amazonía? Habiéndose tomado el trabajo de sus ancestros, adaptarse
a una forma de vida difícil. No es que la vida de los guavos y de los taromenanes es una cosa de maravilla, pues aquí salimos a la calle, cogemos el taxi, nos transportamos centenares de kilómetros en horas. Allá no, la cosa es tremendamente compleja. Sin embargo, aman a su forma de vida. Su acervo cultural está arraigado en eso. Entonces, no se les puede decir, sométanse a la consulta o aténganse al veredicto de la consulta popular que diga que hay que explotar el Yasuní, porque eso es lo que dice la democracia, con la estratagema también del voto, ¿no? Votos manipulados, sistemas manipulados, electrónicos. Ahora, ¿quién sabe verdaderamente cuál es la pureza del voto? Claro, y hay una cosa clave en todo esto. O sea, por más que haya una mayoría, esa mayoría no puede negar los derechos fundamentales de otras personas, por más que sea 1 o 10,000 o 1,000,000. O sea, en derechos humanos, todos, incluso las minorías, tienen esos derechos humanos. La mayoría no puede negar ese factor, ¿no es cierto? Bien, se ha planteado ya la decisión de la Asamblea de que se explote el ITT Yasuní, bloque 43, reiteramos. ¿Qué se puede hacer desde la academia, desde la sociedad civil, para seguir discutiendo este tema? No darlo por sepultado ni tampoco dado por, por hecho, ¿no? Que todo está perdido en algún sentido. Fernando. Mira, el recurso que yo decía en el tema de la derecho internacional me parece que es un recurso absolutamente válido, ¿no? Nosotros vamos a seguir insistiendo en eso. El lunes hay una audiencia, en todo caso. Sí. Hay dos audiencias, una sobre libertad de expresión y derecho a la asociación, y el otro sobre los derechos colectivos y consulta previa. El caso de Perú me parece que está presentado ahí. Quizás alcancemos nosotros a presentar este último porque lo estábamos enviando. Pero igual vamos a insistir sobre eso. No pensamos que es la solución definitiva, pero es una forma de que el país, el Estado ecuatoriano, puede entrar en razón, en sentido de entender lo que está pasando. La otra es esta resistencia que se mantiene, ¿no? O sea, la presencia de las mujeres indígenas amazónicas la semana pasada aquí no es una casualidad, ¿no? Y los que estamos en esto mucho tiempo sabemos de qué estamos hablando. Y los pueblos amazónicos son pueblos aguerridos, ¿no? Son pueblos que van a resistir y son pueblos que no van a ser sometidos a este tipo de proceso de los que yo conozco, ¿no? La nacionalidad Achuar del Ecuador, por ejemplo, que son cerca de 88 comunidades y son 7.500 y tienen 650.000 hectáreas delimitadas y reconocidas, van a defender ese territorio. Yo pienso más en ellos. Nosotros desde la sociedad civil tendríamos que apoyar y empujar este tema, ¿no? Que es lo que nos toca en este momento, y mostrar dentro y fuera del país, porque fuera del país hay también una imagen absolutamente equivocada de este tema. ¿Qué es lo que está pasando? Eso me parece a mí un elemento fundamental. Y si se da la consulta en buena hora, y si se pudiera hacer un pare a este proceso que estamos aquí, a través de ese voto, que yo, como decía hace un rato, no creo mucho, sería mucho más importante. Claro, la consulta con todos los reparos que se Correcto. han puesto. Jorge. Sí, y desde la sociedad civil evidentemente también no se van a detener los actos de protesta y las acciones, y probablemente coincidamos con lo que Fernando está diciendo. Vamos a también hacer la protesta internacional en las cortes internacionales para que esto no pueda ser mal interpretado afuera. De hecho, tenemos, como acaba bien de mencionarlo, tenemos una imagen completamente diferente, distorsionada, porque así se encarga, porque esa es la forma de manejar. Acuérdense de Goebbels, ¿no? O sea, cómo se manejaban los temas políticos, digamos, la publicidad, la propaganda. Entonces, ¿y cuál fue el resultadazo que les dio? Pues, ¿no? Entonces,
Salgamos de un mundo goebbeliano, salgamos de un mundo orwelliano y entremos al mundo de la realidad. Pero la realidad comienza con también participar a la gran comunidad, al gran número de la ciudadanía, de las distorsiones que está recibiendo por bombardeo a través de los medios, ¿no? Pero tienen que, bueno, nosotros no tenemos los recursos para hacerlo en calidad de bombardeo masivo, pero sí podemos hacerlo como labor de hormiga, y eso es lo que realmente hacemos. Pero también la ciudadanía tiene que empezar a interesarse. Como tú decías, son seres humanos a los que se les va a eliminar, a los que se les está claudicando y clausurando todos sus derechos. Entonces no tenemos ninguna razón de decir, bueno, qué pena, sabemos que va, porque esa es la ferocidad con que se enfrentan este tipo de cosas, pero eso no tiene por qué detenernos ante las acciones que estamos haciendo, es decir, y llegar, como decía inicialmente, a la gran ciudadanía, a explicarles realmente cuáles son las connotaciones verdaderas, que tengan también la visión del otro lado, no solamente la una, que les viene a raudales por cable y por todas las ondas electromagnéticas, ¿no? Jorge Fernando, gracias justamente para aportar en ese debate, y que creemos que este espacio también podría ser un aporte en ese sentido. Tenemos ya a los colegas de Plan B que nos van a contar qué es lo que sale en la nueva edición de este portal por internet. Entonces regresamos a Días de Radio en unos minutos. Bien, estamos ya con Juan Carlos Calderón, el director de Plan B, y Fermín Vaca, editor web de la publicación. Bienvenidos, Juan Carlos, Fermín. ¿Qué novedades hay en Plan B para esta semana? Gracias, buenos días, buenas tardes, perdón. Bien, nosotros hoy estamos cerrando edición, bueno, el lunes también. Estamos, como ustedes saben, haciendo la renovación, la actualización de online los lunes.
Eso en cuanto a los temas de revista, y luego pues, obviamente las coyunturas tendrán que irse actualizando. Y nosotros estamos planteando algunas propuestas que a mi criterio súper interesantes. La una tiene que ver con por primera vez se va a enumerar y cuantificar el monto del costo judicial del Ecuador en todos sus contenciosos internacionales. ¿Y quiénes han sido los beneficiarios de estos? ¿De los procesos que ha perdido ya el Ecuador o de los que están en marcha? Están en marcha, y son básicamente procesos internacionales, y la mayoría del gasto tiene que ver con bufetes internacionales. Pero son cifras cercanas a los $100 millones que el Ecuador ha tenido que despachar, o digamos, desembolsar para poder sostener estos procesos. O sea, solamente en honorarios son $100 millones. Sí, no son 100, es un poco menos, pero tiene que ver con la forma en cómo el Ecuador ha venido llevando su defensa internacional de estos procesos en el último periodo, digamos, porque algunos son procesos largos, ¿no?, que se han venido dando. Entonces, claro, esa es la idea, mostrar eso. Digamos que ese es un trabajo de investigación interesante que se está planteando, que es novedoso además porque, claro, esa es una cifra que no se ha manejado. Lo otro es plantear, estamos siguiendo de cerca el caso de la crisis de país, y aunque no lo hemos trabajado coyunturalmente, pensamos trabajar una explicación. Ojo que dice de país, no del país. Claro, no. Porque si no podría ser acusado de pánico financiero. Bueno, desde acá también hay un poco de pánico político, digamos. Pero es la, entre comillas, rebelión de este grupo de asambleístas, ¿no?, más de la tendencia de izquierda, y de un historial feminista que prácticamente fueron derrotados políticamente en su momento, pero visto también desde un parlamentario que es Ramiro Aguilar, quien hace una crónica especial para Plan B sobre lo que él vivió dentro y cómo se vivió eso adentro del recinto parlamentario. Qué interesante que un parlamentario se convierta en cronista para contar en primera persona, me imagino. Le estaba insistiendo en eso porque él cuenta así como una cosa, o sea, a un rato nos reunimos por cuestiones profesionales, y entonces él me estaba contando qué pasó. Yo le dije, bueno, está chévere esto, porque los periodistas, como vemos desde afuera, prácticamente desde del corralito ese... Claro, y ahí hay un vidrio incluso que no separa, alcanzas a ver los detalles más de lo que te cuentan las versiones. Entonces, claro, es interesante, es una primera persona, una crónica en primera persona que él relata, pero esto va a estar construido a partir de lo que pase hoy también, o sea, este juicio, esta purga, diríamos, que se da al mejor estilo estalinista, que se da contra las dos señoritas Pavón y Godoy, ¿no?, en este caso. Y un tribunal de ética bastante que podríamos calificarlo severo, ¿no? Carlos Marx Carrasco, Galo Borja y la alcaldesa de Babahoyo, que era la señora Catherine Chávez. Eso es el sí, bueno, yo no juzgaría a los personajes ahí. Lo que sí plantearía es un poco el sistema, ¿no? El sistema. Todo partido tiene, creo que, un tribunal de ética. Creo que eso dice la ley. O sea, tienes que tener una organización que permita un reglamento interno, y si violas el reglamento interno, claro. Ahora, eso se da en los partidos, o cuando había partidos, digamos. Creo que no sé si nunca se usaron, ¿no? Esos tribunales hubiesen quedado en soletas los partidos. Pero en este caso, claro, cobra una mayor dimensión por la espectacularidad que tiene. O sea, digamos, es la temprana y rebelión de este grupo, y yo creo que la última que se va a dar porque cómo reaccionó el presidente, y en este espíritu de escarmentar, ¿no?, que tiene de dar un escarmiento, un ejemplo a quien ose rebelarse en estas circunstancias. El día lunes el presidente, a través de Twitter, dijo que estaba harto de que 6 años les estuvieran traicionando dentro de su partido, ¿no? Bueno, eso, sabes, que comentó una vecina mía, ella dijo que también ella también estaba harta del presidente, que se esté quejando tanto. Sí, porque hay un afán de victimizarse. En general hay un afán de victimizarse, siempre es una estrategia. Resulta, 500 policías resultan víctimas de 20 tremendos y terribles ecologistas infantiles en la plaza del teatro, en la plaza grande, ¿no? Cuando fue el tema del Yasuní,
o resulta víctima de la prensa, o resulta, siempre es víctima de algo, o de alguien, o de la Chevron, o sea, o del Chamo Guevara, que resulta que es un victimario drogadicto que le asustó al presidente. Claro. Entonces, es claro, ahí está estilo también eso, o sea, estas dos señoras, o las 19 personas que son asambleístas que optaron por tener una postura distinta, obviamente también se convierten en victimarios, ¿no?, de este personaje que se victimiza siempre. Esa es el otro propuesta que estamos haciendo. Luego tenemos una polémica interesante que se ha desatado entre el señor Fermín Vaca aquí presente y los médicos, algunos médicos ecuatorianos, a partir de su artículo respecto ¿cómo es, Fermín? ¿Cómo era el título? Tú defendías como que, buenas tardes, Fermín. Buenas tardes, gracias. Tú defendías en tu artículo que sí se debería sancionar a la mala práctica médica. Mira, yo creo que todos los ecuatorianos tenemos, en algún momento hemos conocido de cerca casos en los que la actuación de los médicos no es exactamente la más correcta. Y nos hemos sentido impotentes frente a ello, porque no hay en el Ecuador una instancia, o al menos no se ha socializado entre los pacientes, entre los enfermos, cuál es la instancia a la cual debemos acudir cuando somos tratados de una manera inadecuada por un médico. Ese fue el espíritu del artículo que yo escribí. ¿Era hecho a través de una experiencia personal o era una cuestión más bien de recoger esta serie de casos? Yo por circunstancias que no vienen al caso soy paciente de un hospital público y he visto de cerca que mientras más pobre y más indefenso es el paciente, más arrogante y poco accesible es el médico. He visto de cerca como gente muy humilde no tiene opción de quejarse cuando los médicos o se equivocan o les tratan mal o no les explican siquiera qué es lo que tienen y cuál es el tratamiento que van a aplicar. Hay un principio universal que es el del consentimiento informado del paciente. Y tenemos médicos que dicen, yo soy el médico, usted o me hace caso, pues o me hace caso. Creo que esa forma de tratar a los pacientes a la que nos hemos acostumbrado en el Ecuador, lamentablemente, no es una forma adecuada. Era el espíritu del artículo que yo he escrito. Esto lamentablemente ha herido la susceptibilidad de algunos médicos. Pero eso es bueno, ¿no? Porque genera debate en realidad. Mira, yo creo, César, que hay temas que no se están discutiendo. Susceptibilidades también. Hay temas como ese que no se están discutiendo en el Ecuador. Yo creo que el hecho de que este gobierno o cualquier otro ejerza lo que se llama la facultad de imperio, es decir, que el Estado tiene que controlar las actividades que son de interés público, está bien. En definición, todos los estados del mundo controlan. El Estado chileno, por ejemplo, tiene una superintendencia de salud que se encarga de acreditar a los médicos y de multarles y amonestarles cuando hay quejas de pacientes. El Estado colombiano tiene una super salud que controla a los seguros médicos, que controla a los hospitales públicos. En el Ecuador tenemos un Ministerio de Salud que en mi criterio es más bien débil. Acabamos de ver a la ministra de Salud, pues, de alguna manera reculando, ¿no? Yo creo que los médicos en el Ecuador han estado acostumbrados, si no a la impunidad de plano, a propasarse con los pacientes. Algunos médicos, claro. Algunos médicos, digamos que sí. Hay en el país médicos muy calificados, por supuesto. Pero lo triste es que haya que buscar 4 opiniones para que a la quinta le atinen y que no haya una posibilidad del paciente común, corriente, del paciente humilde de un hospital público, de decir, bueno, tal o cual doctor me ha tratado mal, o considero que no he sido atendido de una manera correcta, o he tenido que ver a 5 médicos para ver cuál me atinó y al 6º finalmente le atinó. Es decir, no sé si hay descuido en los médicos, no sé si realmente no hay suficiente interés por sus pacientes, no sé si los médicos del sistema público no están lo suficientemente motivados, no sé cuál sea su situación laboral realmente. Pero hay miles y miles de personas, miles y miles de madres pobres a las que ciertos médicos no tratan como deberían. Y eso es una cosa que cualquier persona puede ver si va a un hospital público cualquier mañana de estas. Entonces, yo pienso, César, que de pronto ha habido susceptibilidad de algunos médicos que nos han escrito. Nosotros hemos publicado sus comentarios. En Plan B estamos decididos a permitir el debate en los foros que hemos abierto en nuestras páginas. Y hemos publicado los que consideramos responden a las tesis de ellos y hemos eliminado de plano los que contienen insultos, los que contienen descalificaciones personales, porque esa no es la forma, porque el debate en el Ecuador no se puede plagar de insultos y de descalificaciones personales. O sea, o debatimos temas seriamente con algún nivel o de plano
pues este tipo de cosas no pueden ser publicadas, no pueden trascender. Ahora, los errores médicos, lo señalan, este es el argumento del sector médico, no pueden ser criminalizados. O sea, quizás no es el Código Penal la mejor herramienta para regular a los médicos, ¿no? Para regular estas malas prácticas. De acuerdo, no sé decir la palabra penoso, porque no es, pero, a ver, la dirigencia médica está planteando una opción, y que es ese tribunal, ¿no es cierto?, donde decidan cuáles son los... digamos, es lo que Fermín había definido un pedido de fuero médico, ¿ya? Lo cual, a mi criterio también comparto, eso es inconstitucional. Es decir, nadie quiere que, obviamente, ni que un periodista vaya a la cárcel, ni un médico vaya a la cárcel por su actividad profesional, o un arquitecto, o lo que sea, ¿no es cierto? El presidente habla de la mala práctica profesional, como que generalizando disuelve el conflicto particular con los médicos, pero también es muy riesgoso plantear lo del código. Y yo creo que en el fondo la rebelión de los médicos también tiene que ver con esta rebelión frente a la criminalización general que se plantea el código, frente a cualquier otra actividad. O sea, la mala práctica profesional también puede ser aplicada contra cualquier persona que supuestamente se pueda hacer atribuido una muerte o un daño grave respecto a su actividad profesional, ¿no? Pero de hecho, si hay, a ver, que en Colombia se derrumba en Medellín, se cae en Bogotá, en Medellín, pero se cae un edificio, mueren 5 personas o 6. Un edificio nuevo. Ese arquitecto, ¿de qué puede ser acusado? Interesante sería ver cómo está Colombia manejando ese tema. ¿A quién se le atribuye esa negligencia criminal? Se llama negligencia criminal, ¿no es cierto? Y esa figura no está como tal planteada en el código, porque, digamos, plantearía un término medio, interesante. Entonces, el hecho está en que, de todas maneras, el problema es el código. El problema no es que los médicos se planteen, sí, ellos particularizan el lío, el hecho, pero también tiene que ver con un montón de actos, de tipos penales que se dan en el código que criminalizan. Eso es lo uno. Lo otro es que hay una situación de mediación. O sea, es un país sin justicia, y ese es el problema también, creo yo, en el fondo del debate. Es decir, médico que sea criminalizado y esta demanda sea penada por el Estado, va a perder, de ley se va, tenga o no razón. Entonces, ¿por qué? Porque la justicia, los jueces, desafortunadamente, la gran mayoría dependen de la decisión política de un funcionario o del presidente. O hay una orden de la ministra de Salud, por ejemplo, puede hacer una orden, o sea, un caso que sea políticamente rentable o algo. Entonces, este populismo judicial impacta de alguna manera en estas decisiones. No hay una mediación. La justicia es una mediación entre, lo decía Fermín, entre el parte policial y la sentencia. O sea, y la justicia no está haciendo eso. O sea, haces el parte policial y ya tienes la sentencia, prácticamente. No hay derecho a la defensa, no hay mediación. Entonces, claro. Y eso cuando no viene una intervención sabatina. Claro, me estoy hablando de eso. O sea, no hay esa mediación. Claro. Por tanto, obviémonos el problema, o sea, obviémonos el tiempo y la plata. Eliminemos los jueces, ¿sí? Y que el parte policial sea la sentencia, o en la instrucción fiscal sea la sentencia, ¿no es cierto? Entonces, claro, ese es el punto y el tema de fondo del debate en esto. Y entonces, en el tema de los médicos, sí, Fermín va a plantear una cosa interesante, que es una superintendencia de derechos de los pacientes, una forma de una cosa de mediación. Es decir, yo he pasado, por parientes, lo acabo de pasar con mi padre, y perdón la infidencia o el tema personal, pero lo acabo de pasar un mes de una mala práctica. Un hombre de 78 años que padeció una cuestión muy grave por mala práctica. O sea, impotente, hermano. O sea, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? A ver, que un médico lo diga. ¿Qué puede hacer uno? Que venga este señor de este hospital que hizo lo que hizo y me diga, a ver, ¿qué hago? Entonces me dicen, enjuícieme. Hermano, ¿quién se va a meter a un juicio? ¿Sí? O sea, si es un hospital estatal, los errores que se consignan en los hospitales estatales, como se ha denunciado, ¿qué pasa con los pacientes? Te estás enfrentando al Estado. Claro. ¿Sí? Y en el lado privado igual te enfrentas a poderosos capitales, ¿no es cierto?, que finalmente dejas desguarnecido al paciente. Yo creo que ese es el debate. Ahora, lo otro que estamos planteando como tema gordo es... Es decir, en esta edición habrá una segunda parte de tu artículo, Fermín.
Sí, César. Es una segunda... Queremos, de los comentarios de ciertos médicos que hemos recibido, pues plantear cuáles son sus tesis. Ya. Pero insistir en que un tema que no se está planteando en el Ecuador es el de los derechos de los pacientes. Y en la necesidad de que haya una entidad del Estado que controle el ejercicio de la medicina y ante la cual puedan recurrir las personas para hacer valer sus derechos como pacientes. Correcto. Juan Carlos, nos ibas a contar entonces. Bueno, hay un trabajo. Otros contenidos tenemos. Hay un trabajo que lo entrega Giancano, que tiene que ver con la historia del general Edgar Vaca. El general Edgar Vaca es el único alto oficial de la policía imputado en los supuestos crímenes de lesa humanidad, que fueron un motivo de escándalo público hace 15 días y de escándalo judicial, y que se planteó desde la Fiscalía General la imputación a varios oficiales. Uno de ellos es el general Vaca. Y es la historia de él, básicamente porque es un oficial que tenía un alto nivel de consideración y respeto en las filas policiales. Independientemente de que consideremos su trabajo en el tema de derechos humanos, que obviamente es por lo que está imputado, él era una especie de sensei en el tema de inteligencia. Él es uno de los fundadores de la UIS, de la famosa Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía, uno de los forjadores de la lucha antinarcóticos en el Ecuador, muy cercano a los Estados Unidos, y todo el grupo de la UIS, por cierto. Luis Edgar Vaca, es precisamente, incluso tenía un libro de inteligencia que era motivo de estudio y hasta de veneración por las filas policiales, de todos los que se iniciaban en el difícil arte de la inteligencia policial. Y entonces es un personaje de este tipo y es imputado, ¿no? Y entonces la historia que estamos relatando es cómo este hombre, que aparece como el non plus ultra, con perdón de la expresión, de la inteligencia policial y uno de los más altos y respetados oficiales dentro de las filas policiales, cae en desgracia por esta sindicación, ¿no? Y a partir de eso, el famoso, entre comillas, alias ingeniero Calvo, que se le atribuye que es él, ¿verdad?, en casos de torturas, en casos de órdenes de tortura, en el periodo 84-88, ¿no? Ahora, entrevistamos largamente también a su abogado. No pudimos hablar con el general Vaca, pero hablamos con su abogado en una entrevista interesante, larga, porque plantea una hipótesis y dice que está a punto es una imputación política que podría imputar en este caso, obviamente, ya no a León Férez Cordero, pero se genera esa relación, León Férez Cordero, Gustavo Lemus y Jaime Nebot, ¿no es cierto? Entonces, por ahí es la jugada. Entonces, es un súper interesante tema que estamos proponiendo. Lemus es un personaje que aparece también en este gobierno, ¿no? Claro, él fue durante un tiempo a inicios del gobierno, era funcionario del banco Pacific National Bank de Miami. Creo que era jefe de seguridad. Jefe de seguridad. Sí. Y declaraciones del mismo secretario de Comunicación lo dejaron ahí para darle la jubilación completa, ¿no? Claro, el tema es que ahí había en Miami, yo estuve haciendo unos trabajos periodísticos y pude hablar con Lemus sobre el tema. Y entonces él me dijo que su posterior permanencia en el gobierno era porque ya le tocaba la jubilación. Pero hubo una serie de problemas, obviamente lo querían sacar, pero en Estados Unidos él me dijo así, hay derechos, o sea, las leyes se cumplen, no es que puedes hacer lo que te da la gana. Entonces él tenía que completar su tiempo de jubilación, que era como 6 meses posterior al cambio de gobierno. Ellos lo querían sacar ya, pero si lo sacaban, les tocaba pagar un montononón de plata y meterse a un juicio un poco largo en cuanto a esto. Entonces prefirieron que terminara su tiempo y ya. Eso fue el argumento, digamos, por ahí. Pero claro, es obvio que después surgió el lío de... Claro, lo quisieron involucrar con... Los que estuvimos ahí que concurrimos de la comisión, sí. Bueno, y eso, además, hay una interesante entrevista que se está trabajando a Oscar Vela, que es el autor de una nueva novela de Oscar Vela, que es sobre la historia novelada de la dramática muerte
de los chicos de la rockeros en el sur, ¿no es cierto? De la discoteca esta que se quemó hace ya 10 años, ¿no? Factory. Factory. Gracias. Y entonces, y un poco lo estaba planteando con él porque él hace una crítica muy fuerte al tema de Twitter. Sí, al tema del Twitter y cómo esta realidad virtual, este debate virtual que se da en el Twitter, finalmente es primero un desgaste, una pérdida de tiempo y no conduce a ninguna parte. ¿No es cierto? El perder el realismo de la realidad, digámoslo así, que es eliminado y difuso en torno a las famosas redes virtuales o redes sociales. Yo creo que el término redes sociales es demasiado generoso con estas redes virtuales. Él hace una crítica muy fuerte y es una de las primeras críticas fuertes que yo he escuchado de un escritor, de un intelectual sobre el tema, ¿no? Entonces era interesante plantear una entrevista al respecto, ¿no? Y luego tenemos una historia también de investigación que tiene que ver con el registro civil de Turubamba. El registro civil de Turubamba, este edificio fue remodelado a un costo casi de $2 millones en el 2010 y fue inaugurado el 1 de septiembre del 2010, 30 días antes del famoso 30 de septiembre, con bombos y platillos. Nosotros tuvimos acceso a un informe de riesgos de la Secretaría de Riesgos actualizado a julio de este año, donde muestra un deterioro brutal de este edificio, las columnas torcidas, los pisos hundidos, los techos desguarnecidos y una serie de problemas que tienen que ver primero con un acuífero subterráneo que existe en la zona, que ha afectado ya al barrio de Turubamba, pero que ha tenido graves impactos en el edificio del registro civil remodelado, insisto, a un costo de $2 millones, y después se le atribuye a un temblor, digamos, hay una cosa que supuestamente hubo también un temblor que generó una serie de problemas. Entonces, claro, el tema es cómo se invierte tanto dinero, ¿cierto?, en una remodelación de este tipo, de esta naturaleza, en un edificio que finalmente había o no estudios, había o no, es muy complicado que vos construyas primero y remodeles después un edificio que no tiene este sustento, está sostenido o está sobre un acuífero, ¿no? Entonces, claro, es ir desbrozando qué ha pasado en el registro civil en la y más que el edificio son que en realidad ahí están los datos de los ecuatorianos, ¿no? Bueno, esto va a ser trasladado. De gran parte. Esto está siendo trasladado, está moviéndose, entiendo ya estoy terminando de averiguar cuál es el estatus en este momento de uno de los principales centros de identificación del país, pero que además el registro civil entra en un proceso de rediseño y de replanteamiento de su servicio. O sea, había como 750 puntos en el Ecuador y hay un informe al que también tuvimos acceso y lo vamos a publicar, donde reconocen que en los últimos 6 años lo que ha habido es un muy mal servicio y una muy mala atención. O sea, la modernización del registro civil fue cosmética. Exactamente, hubo una remodelación muy fuerte, fue mucho dinero en cuanto a poner buenos muebles, y está bien, sillas y todo eso, ¿no es cierto? Pero después de 6 años se dan cuenta que no ha sido bueno, entonces van a reducir a 55 centros de atención a escala nacional y van a cambiar de estrategia y moverse por las registradorías móviles. Eso es interesantísimo también. ¿Y hay responsabilidades en esto? Por ejemplo, no se plantean responsabilidades. ¿Del ingeniero Rodríguez? No. Bueno, claro, estamos buscando al ingeniero Rodríguez y tendría que responder. La última vez me dijeron que estaba fuera del país y estoy insistiendo en que pueda responder a esto, pero es obvio que hay un serio cuestionamiento a cómo aparecieron un montón de centros de atención del registro civil para los ciudadanos, pero que después resulta que no han tenido el efecto que deseaban, ¿no? El informe es muy claro, muy duro además, de la actual administración. Y entonces resolvieron hacer eso. Por ahí es la historia que estamos trabajando. Correcto. Bueno, eso va a estar a partir del día de hoy, el día lunes. ¿Cómo es el plan de actualización de Plan B? El día lunes, a partir de mediodía, estarán ya disponibles estos temas de nuestra página web, César.
Hemos encontrado una gran acogida de los lectores al inicio de semana y esa es la razón por la cual estamos cambiando nuestros temas entre el lunes y el martes, básicamente. Perfecto. Imagino que con las estadísticas que se manejan ahora en Internet podemos saber cuántos lectores tiene Plan B hasta el momento. Bueno, hemos superado ya los 45,000 lectores desde que empezamos, es decir, tenemos poco más o menos 40 días. Un mes, un poco menos de un mes. Un poco más de un mes, perdón. Más de un mes, como 40 días. Y estas personas han leído nuestras notas más de 100,000 veces, ¿no? Pues creemos que es una acogida importante la que tiene el portal entre los internautas, ¿no? Así es, 45,000 en menos de un mes, o un poquito más de un mes más bien, es realmente importante. Bueno, mucha suerte, estaremos leyendo los contenidos de Plan B el día lunes. ¿Qué le parecieron, Vero, los contenidos? Muy interesante, así que esperar expectante de lunes al mediodía para leerlos. Así es. Bien, mañana, ¿qué tenemos en día D? Tenemos algo de hip hop con Cypress Hill. Cypress Hill. Que por cierto, ¿no? viene en concierto en Teleférico, que bueno, a los que les gusta el hip hop. Mañana será un día de hip hop 24 horas con la música de Cypress Hill. Y el día lunes, bueno, Vero de nuevo se queda sola. Mil disculpas por haber sido tan inconstante este último mes. A su paso, ¿no? por el Ecuador, César Ricardo que nos va. Y bueno, mucha suerte en la conducción del programa, lo ha hecho muy bien cuando yo he estado ausente, así que felicitaciones. Gracias. Y yo creo que incluso nuestros amigos oyentes deben celebrar que usted esté solo. Bien. Un fuerte abrazo para todos y nos estamos encontrando entonces en una nueva edición de Días de Radio el día lunes. Hasta el lunes. Gracias por acompañarnos en Días de Radio. Te esperamos de vuelta el lunes. Y ahora te dejo